Bueno, Hernán, ¿cómo estamos? No, comparto. Mirá, A justo ver, ¿qué trajiste? Dale. uno de los cuadros tiene que ver con esto, con el empleo, ¿no? Vos preguntabas por el consumo. Bueno, acá no tenés la participación, el peso, pero fíjate cómo sigue la curva de lo que son los casos, ¿no? Digamos, la mayoría de las provincias, acá tenés 6 provincias y 15 provincias que están entre el 70 y el 90% del empleo ya O sea, la ciudad de Buenos activo. Aires ahora va a bajar eso, me imagino, Claro. a partir del miércoles. Pero hasta el miércoles, casi la mitad de la ciudad tiene empleo funcionando. Sí, Chaco 60 y después tenés entre 50 y 60 Cava y Buenos Mirá, Aires. Buenos un Aires poco. 60%. Claro, que básicamente... No, porque Buenos Aires ahí está Mar del Plata, está Claro, tenés Bahía, segundo un y montón tercer de cordón. ciudades grandes. Toda la Tenés parte toda la que provincia. sé Segundo y qué vea. tercer cordón funciona. La Funciona. característica quizás es que Cava tiene mucho más empleo vinculado a la actividad comercial, sobre todo, y Provincia de Buenos Aires a la Más actividad bien. Y hay industrial. 15 provincias en las cuales está entre 80 y Como decía. 90%. Mostrarlo de vuelta. Que es interesante la vuelta al empleo. Ok. No, y después, a ver, me parece importante mencionar que vos en este escenario, donde primero te cae el salario, donde además vos no sabés qué va a pasar con tu situación en términos de ingreso en el futuro, y bueno, en la economía sabemos que la incertidumbre es una herramienta o digamos una variable importante. ¿Qué tendés a hacer si vos no sabés qué va a pasar? Tenés un comportamiento conservador. Eso Claro. es un cañón en el medio de la economía. Y además, Es un Hernán, cañón en el otra medio de la ¿Puedo cosa. ser bueno con la economía y decir que quizá también influye la cuestión sanitaria? Porque te pongo un ejemplo que Sí. no es económico. Se ha hecho una encuesta en la ciudad sobre si a los papás y mamás si mandarían sus hijos al colegio. El 70% contestó que no. Bueno, por eso, digo, vos tenés un comportamiento donde, más allá de si te dejan o no, no lo haces, por cuestiones de cuidado. Y lo mismo haces en materia económica. Es decir, aunque tengas el mismo ingreso, tratás de gastar menos. Esta es la realidad. ¿Por qué? Porque no sabés si dentro de 2 meses no te echan, no recibís menos guita, etcétera, etcétera. Pero además, no sabés. Hernán, Afecta la incertidumbre. además de eso, el sistema también te lleva a gastar menos. Porque la gente que compra, Ujú. si me quiero comprar un Igual- saco, no me compro un igual hay saco, un- no me compro hay una un corbata, efecto no me ahí. compro un par de lentes, Ahora, todo eso. hay un efecto- eso explica por qué vos no tenés grandes diferencias entre países que aplicaron en materia sanitaria apertura o en materia sanitaria básicamente Que también se cayeron. que también se cayeron. Acá para ser O sea, riguroso. voy a decirlo en términos muy Eso fue en teóricos. TFMI, ¿no? Sí. Hubo restricción de la oferta, es decir, el negocio está cerrado, pero también hubo restricción de la demanda. Claramente. O sea, o Claramente. lo cerrabas o no lo cerrabas, lo que no hay es demanda al final. Ahora, Salvo Hernán, la supermercado. pregunta- Con Claro. cuarentena o sin. Ayer salió lo de supermercados. Salvo supermercados Sí. que aumentó entre 3 y 4%, todo lo demás. Ese, cae. te digo, es un argumento que el retracción. gobierno podría usar, mi Está bien, querido pero Diego Hernán, Brancatelli, la pregunta es... Sí. Un buen todo argumento se que acaba de cae. decir para el gobierno. Sanitariamente abras o cierres, que la decisión es, bueno, cierro, tengo menos costo, obviamente, de vidas de infectados, total la economía se cae igual, abro o cierro, pero en cantidad de ayuda, de paquete de ayuda que da el Estado, en aquellas economías que se han cerrado tanto, como por ejemplo Argentina, ¿es igual o Argentina está muy retrasado con eso? Porque hay mucha gente que vos escuchás y dice, a mí no me llega la ayuda. Mira, salió hace 2 días los datos de lo que se llama IMI, que es básicamente ingresos y gastos, y vos lo que ves es una decisión muy fuerte de gastar de todas formas. La recaudación, creo que tengo los datos para acá, la recaudación es la misma que el año pasado, es la misma, en términos nominales, es decir, sacarle la inflación. Claro. Claro. No es un detalle menor. la inflación. Estás hablando de 350.000 millones de pesos aproximadamente y gastaste alrededor de 600. Es decir, hay mucha Duplicás. plata puesta. Claro. Hay mucha plata puesta y de hecho algunos economistas más de corte ortodoxo dicen, bueno, ese es un problema. Podemos discutirlo, yo tengo muchos matices respecto de ese Hay tema. una mitad de biblioteca que te dice que pusieron una fortuna y otra mitad de biblioteca que te dice hay que poner más. Los datos dicen que se puso mucha plata. Se Los puso datos mucha dicen plata, que se puso mucha plata. plata para lo que es el Estado argentino, que tampoco puede poner más. A ver, en el caso de Alemania fue el 35% del bueno, producto. pero no En el nos caso- comparemos, y bueno, no pero por Perú eso digo, puso el 12, ¿no? ¿Eh? No nos Perú puso el comparemos. 12. Por eso digo, Mirá. para lo que puede hacer Argentina. Este hombre saca, Mirá los datos. Mirá saca los datos. tableros, ¿eh? Tributarios. El personaje te viene con datos, No, es es irrefutable, irrefutable, por eso que me pero encanta que venga Leche. porque trae datos. Fíjate, los ingresos tributarios aumentaron 1,6 interanual, es decir, nada. Es prácticamente lo mismo el año pasado. Ahora, fíjate los gastos.
aumentaron casi 100%, sacarle la inflación. Está bien, es razonable. Pusiste Claramente, plata, claramente, pero fíjate los números, recién te decía, 328 contra que, casi ahora, 600. Acabo de decir ¿No? que no hay que hacer comparaciones, y me contradigo en un minuto. Si te pido ese cuadro de, no digo Brasil, que es un caso groserísimo, de Colombia debe dar Brasil parecido. también, ¿eh? La No, pero mayoría Brasil de los está fuera de toda países- clasificación, por eso digo. Yo te- Colombia debe dar parecido. La mayoría de los países yo te diría que tienen estas características. La cuestión es dónde pusiste la plata. Acá en la Argentina la pusiste básicamente, esto es, sobre todo ATP e IFE. Ahí tenés el grueso de la plata. Es decir, está teledirigido en términos de subsidio a sectores de trabajadores. Estados Unidos puso mucha plata en subsidio, por ejemplo, por desocupación, sí. Ahora, también puso mucha guita en la cuestión financiera. ¿Bien? A diferencia de lo que fue en el 2008, que puso toda en la plata financiera, digamos, para Está sostener el bien, sistema. Después- Y acá después- ¿dónde Hoy vamos no- a Curiosamente, un presidente republicano Después está el está debate. menos cercano a un lobby, Después- financiero. Pero acá, ¿a dónde vamos a apuntar? Acá, Argentina, para volver a nosotros. ¿A dónde vamos a apuntar para crecer, para...? Bueno, no sé, el gobierno lo definirá. Yo creo que... El gobierno apuesta a impulsar el sector público. Ya lo no, dijeron. Yo creo que la construcción, por ejemplo, la obra pública y la obra privada siempre es una actividad que reactiva muy rápido y que tiene efectos sobre otras actividades y que además genera impacto inmediato en la contratación de empleo. Con lo cual, y yo me parece que de cabeza va ese tipo de actividades. Después hay que ver cómo el resto de las actividades... ¿Pero porque- mediante qué? ¿Mediante créditos para incentivar el sector? ¿Sería Bueno, mediante por obra créditos? pública. ¿Y con qué se Todo. financiarían esos créditos? ¿Cómo? Con a ver, el si no, están no pago a subsidiados- acreedores y no pago al fondo. Claro, bueno, la maquinita si querés, pero el gobierno ya maquinita, anunció, total. No, no, pero pero lo además hacen eso. todos los países, hasta la altura del partido, después debatimos cómo termina la cuestión, pero el gobierno ya anunció la cuestión del procrear, que claro, como la actividad no está, de la construcción no está activa, todavía no se está implementando. Ahora, en ese anuncio agregó una versión del procrear que no existía hasta ahora, que es la posibilidad de que vos tomes créditos de hasta 50.000 pesos, están discutiendo cuánto va a ser el valor, pero hasta 50.000 pesos para que hagas el baño de tu casa, por ejemplo. Eso es Pequeñas inmediato. refacciones. Yo agarro esa plata y lo contrato a una persona para que me haga el baño, ponga los azulejos, lo que sea. Con lo cual tiene un efecto y además tengo que comprar los materiales, tengo que activar Bueno, una pero corralón. Hernán, Poné un esos punto ahí. pequeños créditos eran los que el Ah. macrismo, donde decíamos intervenciones, como que los daba como crédito de vivienda que... Una aclaración Bueno, pero- a la pregunta de Caro, Ah. porque es una pregunta muy recurrente. El eje de financiación o el eje de cómo sigue esto más allá de pandemia es un país que logra acordar con los acreedores y se saca de pagar en De los ahí, próximos años claro. mucha plata y un acuerdo a su vez con el fondo, que también se le debe dinero, del que no se habla nada porque Primero también ley hubo local. vencimientos. Primero ley local. Sí, Primero ley local. el extranjero, que es lo más Ley local. polémico, el Lo más local difícil. y fondo monetario. Una vez que tenés resuelto eso, el Estado en los próximos 2-3, yo creo que 2 años sobre todo, se saca el peso de la deuda que tiene sobre sus espaldas y esos recursos que los destina a pagar la deuda, Dios quiera, los va a poder destinar. ¿Y Después se verán los seguiría instrumentos. endeudando o Esto no? filosóficamente, Pero, perdón, ¿Se Hernán, seguiría endeudando en o la no? medida que te quieran dar plata. Por eso, pero digo, está bien. Si te prestan. Suponiendo que a No. alguien se le ocurra darle plata a la Argentina otra vez. No, en el de- corto ¿Se No, plazo seguiría yo creo que en el endeudando corto plazo o sería no. algo En el corto que plazo va no. en contra de los principios? como... en el En el corto mercado plazo local vas a tener que rolear lo que tenés probablemente Sí. y vas a tener algún tipo de acceso. Renovar lo que Probablemente en el orden internacional, digamos, lo que hoy se está rediscutiendo de esta renegociación, ese tipo de créditos, no. Yo no lo haría tampoco, Digo, de tirarte un tiro en los pies, Hernán, tiene otros igual problemas. incentivar lo que vos planteas de procrear y ahora hay una extensión de ahora 18. Vamos a la primera parte de la charla. Mucha gente no sé si va a sacar un crédito de 50.000 pesos para arreglar algo cuando no sabe si dentro de 2 meses cómo Esa es va a una estar buena parada. discusión. La Ese es un metodología lío, Es ¿no? un está- buen planteo. Y la Incentivar metodología que la gente pierda pero la ese temor. metodología- Porque Pablo, eso te lleva a un punto, que es cuánto tardás vos en recuperar. A ver, pues yo soy un trabajador privado, del sector privado, que encuadra en el acuerdo de la UIA CGT y cobra el 75%. ¿Cuánto tardo en cobrar el 100% de nuevo? Esta es la discusión. Si vos Y la lográs otra pregunta, el mes que viene, Hernán, Me arriesgo, ¿cuánto claro. tardo